tema de hoy es fibromialgia. Díseme si se ve todo ok. Sabemos que la fibromialgia es un síndrome que está caracterizado principalmente por dolor, es dolor, ¿no? Corporal difuso, asociado en su mayoría a fatiga, o sea, no solamente es dolor, y ahora ya sabemos los nuevos criterios de clasificación, donde además de dolor va a haber fatiga, alteración del sueño, depresión y ansiedad, y otros síntomas más que son con menos frecuencia, pero en general los síntomas más importantes son fatiga, alteración del sueño, depresión y ansiedad. Y se podría catalogar como un síndrome que se caracteriza por el aumento de la percepción del dolor. Ante situaciones obviamente o noxas, por ejemplo, la palpación, ¿no? Que no debería producir dolor en estos pacientes. Sí. Afecta al 2 al 5% de la población mundial, es más en mujeres que en hombres, en una relación de 6:1, y la edad usualmente va de 25 a 55 años. Esto es un dibujo para poder ver más o menos cómo es que se siente la paciente o el paciente con fibromialgia. Ellos sienten, en el caso de la crisis de dolor, porque puede ser que no siempre se sientan así, sino con un dolor constante, pero que en el momento de la crisis sienten como que la piel se le desgarra. Es una entidad clínica poco comprendida, porque por mucho tiempo fue considerado como un dolor inventado por el imaginario de un paciente con problemas emocionales y con alteración de sueño. Como sucede generalmente en mujeres y como sucede generalmente en estos pacientes que se presenta además depresión, ansiedad, por muchos años fue considerado como una cuestión de un síndrome conversivo, por ejemplo. Pero luego se descubrió de que en realidad el dolor existía y que obviamente no tenía que ver, que puede estar asociado al compromiso del trastorno, digamos, del ánimo, ya sea depresión o ansiedad, pero que no es producida por esta. Las causas no son del todo claras, las alteraciones genéticas están siendo estudiadas. Lo claro es que hay sustancias, los neurotransmisores que están presentes, que ya sabemos todos que están en el cerebro, se van a encontrar alterados. No es que se encuentren en más ni menos cantidad, sino simplemente se han desordenado. Por lo tanto, existe una hipersensibilidad al dolor. Debemos algunos neurotransmisores y neuromoduladores que están, digamos, participando en la fibromialgia, ¿no? El total en general no van a estar incrementados, pero puede haber entre ellos, ¿no? Entre todos ellos, ¿no? Unos dominan más que otros, que eso es lo que es normal. Pero en este contexto de fibromialgia se ha evaluado con algunos pacientes, tienen aumentado algunos o disminuido algunos de acuerdo al concepto total de neurotransmisores. La sustancia P puede estar aumentada, las endorfinas han aumentado y la serotonina disminuida. Se asocia mucho con el aumento de patrones clínicos alternantes del sueño, lo que va a verse relacionado con las crisis. Es decir, aquellos pacientes que pueden tener episodios de insomnio marcado, ¿no? Y ellos pueden tener en ese momento ya asociación con crisis de dolor por fibromialgia. Este gráfico un poco nos enseña de manera didáctica qué tiene que ver entonces el compromiso neurológico, el sistema nervioso central en la percepción de dolor. Y vemos que, claro, obviamente está conectado totalmente, ¿no? La percepción de dolor va a depender de los neurotransmisores y de las vías comunicativas del dolor. Tenemos, por ejemplo, en la piel, ¿no? Ya sea el trauma, o en este caso un trauma, también podría ser una percepción errónea de dolor, o los capilares, y esto va a producir el estallido de dolor o de mensaje de dolor en las astas de la médula, a nivel de la médula espinal. Y esto a nivel del CNC, al revés también. Entonces, al haber una alteración en este sentido, puede existir una percepción anómala del dolor. Entonces, pero además recordemos que las vías del dolor no solamente tienen que ver con la piel, ¿no? También algunas vísceras como el intestino también tienen axones que van a estar comprometidos en el mensaje del dolor. Una de las principales, el estómago, el intestino, por ejemplo. Por eso nosotros vamos a ver pacientes que van a tener diarrea, colon irritable asociado a fibromialgia, ¿no? Gastritis, etcétera. Algunos estudios se han hecho con resonancia magnética funcional para poder ver el incremento de la actividad de los neurotransmisores y se determinó que en algunos pacientes control versus pacientes con fibromialgia hay un incremento en la fibromialgia de la acción o de la actividad de los neurotransmisores en los momentos de crisis de fibromialgia. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas son muchos, ¿no? Es una patología donde el compromiso
enfermedad en sí, sino como unos síntomas asociados a compromiso, digamos, emocionales, ¿no? O de trastorno del ánimo. Bueno, podemos ver pacientes que tienen fibromialgia y tienen cefalea, trastornos del sueño, mareos, trastornos cognitivos de memoria, que es bien frecuente, ansiedad y depresión, ¿no? Casi siempre nuestros pacientes van a estar en psiquiatría para el manejo de estas entidades, hay dolor muscular, puede haber inclusive fasciculaciones. Tú lo ves, ustedes lo ven, y va, el paciente puede evidenciar, ¿no? Al momento del examen físico, en algunos casos, en la especie de fibromialgia o fasciculaciones musculares. Hay trastornos de la micción, puede haber problemas de visión, disfunción mandibular, por justamente la tensión del bruxismo de los pacientes, dolor en el pecho, náuseas y rigidez matutina. El dolor por fibromialgia tiene su punto más alto al despertar. Es un dolor que el paciente se puede sentir con rigidez corporal general al despertar y durante el día puede mejorar mientras él hace sus actividades o ella hace sus actividades laborales, mejora un poco y luego en la noche nuevamente, ¿no? Algunos síntomas sistémicos pueden presentarse como dolor, aumento de peso, síntomas de catarro, sensibilidad química variada. Todos los cuadrantes, por lo menos por 3 meses de evolución. También se asocia, como le comento, sueño, no reparador, depresión, ansiedad. Hay algunos síndromes, como comentamos, asociados a fibromialgia. Los trastornos temporomandibulares, como hemos comentado, el bruxismo hace que haya incompatibilidad o desgaste de la zona temporomandibular. Hay migrañas, ¿no? O cefalea tensional. El síndrome de colon irritable que hemos comentado, por justamente la misma percepción de los neurotransmisores a nivel de las vísceras huecas, cistitis intersticial, vejiga irritable, hay dismenorrea y dolor pélvico episódico y vulvodinia, por ejemplo, ¿no? Nosotros, nuestras pacientes, por ser mujeres, obviamente, la gran mayoría va a tener problemas también de pareja por esta situación, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a evaluar? ¿Cómo vamos a evaluar algunos patrones que pueden seguir estos pacientes? A ver, si tenemos el concepto de dolor, ¿no? El dolor en los pacientes van a producir un disconfort físico, también puede haber dolor articular, rigidez en las mañanas, ¿no? Mucha sensibilidad al recibir, al tocar, ¿no? La piel o la parte muscular, sin necesidad de que sea una presión muy fuerte, ¿no? ¿Y qué tengo que evaluar en estos pacientes? Tengo que ver los puntos de dolor, tengo que ver el EVA, puedo evaluar el EVA global del dolor o del paciente en general, el estatus clínico. Tenemos también que evaluar si nuestros pacientes van a tener eventos adversos por la medicación. Lo vamos a ver en un momento. Los medicamentos para fibromialgia, todos van a tener que involucrar alguna alteración del sueño vigilia, porque ya hemos comentado hace un momento que estos neurotransmisores también nos sirven para el sueño vigilia. Entonces, si es que hacemos alguna alteración en su mecanismo con la medicación para fibromialgia, puede haber tanto alteración del sueño vigilia como también alteración del estado anímico. Para evaluar movilidad podemos usar cualquier test de bienestar social, ¿no? Tenemos problemas con la atención, la energía, porque hay pérdida de energía, hay mucha fatiga, los glucofibrosis tienen mucha fatiga, sus actividades de la vida diaria van a estar comprometidos, ¿no? La paciente no va a poder realizar sus actividades de casa, si es ama de casa, no va a poder sus actividades laborales, porque está con la actividad de la enfermedad. En la parte emocional tiene mucho que ver la depresión, la ansiedad, irritabilidad, y es un círculo vicioso. Si por sí el paciente ya tiene compromiso del estado de ánimo asociado a la fibromialgia, el mismo dolor crónico también produce una sensación de frustración en el paciente. El impacto del sueño es muy importante porque el paciente no va a obtener sueño, va a tener compromisos, digamos, asociados a la falta de sueño durante el día. ¿Qué es lo que voy a encontrar? Dolor difuso en varias áreas de músculos y tendones. Podrá doler mucho al paciente. El paciente usualmente tiene un dolor difuso, uno le examina, te dice que tiene fatiga, puede tener colon irritable, qué sé yo. Pero si yo le pido a estos pacientes velocidad de imitación, PCR, CPK, todos van a ser normales, ¿no? A menos que se tratara de una fibromialgia asociada a alguna enfermedad autoinmune, ¿no? Ya sea una artritis más fibromialgia o un lupus más fibromialgia, sí podría encontrar otras cosas más. El ACR del 90 utilizaba los 18 puntos sensibles, ¿no?
Y hasta ahora se puede usar como parte, digamos, del diagnóstico. No solamente esto, ¿no? Esto tiene que ser asociado también a fatiga, a otros síntomas más generales, pero son 18 puntos que van a tener mucho dolor a la presión de 4 kilogramos por centímetro cuadrado, que es la presión que más o menos sucede cuando uno presiona el dedo pulgar y se vuelve del rojo, de rosado, se puede volver un poco blanco. Estos son los puntos dolorosos que la CR del 90 nos tomaba en cuenta. Era apretar estos 18 puntos, 11 si son positivos, estamos hablando ya de un cuadro de fibromialgia para la clasificación del 90. En las clasificaciones posteriores a eso habría que agregar la fatiga y otros síntomas generales. El diagnóstico, recordar, es eminentemente clínico. No hay examen de laboratorio hasta el momento que diagnostique fibromialgia. No existen estudios sanguíneos. El médico especialista descartará de acuerdo a su criterio su autorización si la fibromialgia está pura, sola, o está asociada a alguna enfermedad reumática o endocrina. Recordar que la principal enfermedad endocrina que sucede es el hipotiroidismo. ¿Cómo podemos enfocarnos en una paciente y pasa en la vida diaria, ¿no? En nuestra consulta? Ojalá ustedes estén en consultorio en algún momento, porque esto se ve en consultorio, usualmente no se va a ver pues en la hospitalización, porque en la hospitalización son patologías mucho más complejas. La fibromialgia es una patología, si es pura o primaria, se ve en el consultorio. Tenemos una paciente con más de 3 meses de dolor musculoesquelético, ¿no? Y podríamos hacer su historia, ¿no? Donde podemos hablar de un patrón de preguntar como su historia personal o familiar de dolor, dónde se localiza el dolor, si hay alguna asociación con fatiga, con sueño no reparador, ¿no? Problemas de memoria, depresión, ansiedad o estrés, y ver qué medicamentos consume. La paciente con fibromialgia usualmente se va a activar mucho con el estrés. Y como le digo yo a los pacientes, no es que el estrés produzca la fibromialgia, sino se está activando. ¿Qué hacemos en el examen físico? Podemos evaluar los puntos de dolor que ya hemos conversado, evaluamos las articulaciones para poder ver si hay sinovitis o no. En una fibromialgia no debería haber sinovitis, o sea, no debería haber artritis o sinovitis porque no es el asunto. Puede haber tendinitis, bursitis, pero que eso no tenga que ver con el punto de dolor importante del momento de la crisis. Y también descartar que tenga hipermovilidad ligamentaria. Algunas enfermedades hay que descartarlo, o las mucosas para asociarlo con lupus, o Raynaud, por ejemplo, ¿no? Y el examen neurológico, porque también podría suceder que es una discopatía lumbar y cervical y está condicionando presión a nivel de las raíces nerviosas y todo esto ser un compromiso discopático con neuropatía por atrapamiento. Entonces tenemos que descartar eso. Hacer algunos exámenes como hormonas tiroideas, porque es TSH, porque sabemos que el hipotiroidismo es uno de los principales compromisos endocrinos que produce o que se asocia a fibromialgia. El panel hematológico, bioquímico, la velocidad PCR que debería estar normal. El dosaje de vitamina D, solo en algunos casos se asocia con hipovitaminosis muy severas, pero en la gran mayoría no. Entonces, hay categorías que tenemos que evaluar, ¿no? Tendríamos que ver si esta paciente es fibromialgia pura, es una fibromialgia como comorbilidad a otra enfermedad, o simplemente no es fibromialgia, ¿no? Entonces, si es fibromialgia pura, entonces tenemos que ver si es que las guías de la CR son guías que nos ayudan al diagnóstico, pero no son criterios de diagnóstico, sino de clasificación. Ver si es que el laboratorio es normal, ¿no? Y no hay sospecha de que la medicación le produzca esto. Entonces se inicia el tratamiento para fibromialgia, que va a involucrar la educación del paciente primero. Determinar algunos dominios, o sea, de los síntomas que nosotros tenemos que tratar. Podemos aplicar tanto el esquema farmacológico y no farmacológico. Cuando hablamos de no farmacológico, tenemos que hablar de ejercicio, ¿no? Y un examen conductual, ¿no? De la parte del estrés y de la alteración de las emociones. El ejercicio a la cabeza para fibromialgia es la natación. También podemos iniciar el tratamiento farmacológico, ¿no? Con gabapentinoides, con antidepresivos tricíclicos, ¿no? Y con algunos medicamentos que puedan ir guiados para la fatiga o depresión, ¿no? Usualmente la mitriptilina, por ejemplo, es un medicamento que se usa mucho en fibromialgia, los gabapentinoides tipo la pregabalina también, lo vamos a ver después.
Ahora, luego tenemos otro grupo donde va a tener una enfermedad aparte, pero también va a tener fibromialgia, ¿no? Puede cumplir los criterios de la CR, pero también no todos los síntomas se explican por fibromialgia. Entonces deberíamos también iniciar el tratamiento de la enfermedad primaria, muy frecuente, de artritis reumatoide con fibromialgia, educar al paciente, realizar los ejercicios, programa de ejercicios, tratamiento para depresión, ansiedad y el manejo del sueño, y la necesidad farmacológica tanto de la fibromialgia como de la enfermedad primaria que hemos descubierto. Y cuando no es fibromialgia, entonces hay que buscar otras alternativas, ¿no? Considerar reevaluar. Entonces hay otros compromisos que también van a producir dolores difusos, quizás no tan difusos como la fibromialgia, pero vale la pena discriminar una de otra. Una es la polimialgia reumática, pero la polimialgia reumática que da también una sensación de dolor y de fatiga en cintura pélvica, cintura escapular, eleva velocidad, ese es uno de sus caballitos de batalla, así que si no hay eso es porque no es polimialgia reumática. Luego tenemos las espondiloartritis seronegativas, donde, como ya ustedes saben, va a haber una normalidad a nivel de la resonancia o del examen de la imagen con los sindesmofitos, sacroileitis, ¿no? Si hay eso, es una seronegativa, pero no es fibromialgia. Algunas enfermedades autoinmunes de tejido conectivo, como por ejemplo lupus, etcétera, pues hay marcadores positivos. Vasculitis sistémica también nos da inflamación sistémica. Hay enfermedades que también pueden simular un dolor difuso, malestar, ¿no? Como hepatitis C, la enfermedad de Lyme, parvovirus B19, el VIH, pero todos esos tienen anticuerpos para su diagnóstico. ¿Qué otras enfermedades? Lo que yo comentaba con ustedes hace un momento, ¿no? Enfermedades de la espina y de la columna, degenerativas, que producen obviamente tratamiento neurológico, también están dentro de lo que se debe diferenciar. Misma fibromialgia, el dolor miofacial, ¿no? La hipermovilidad ligamentaria, que también puede producir malestar en algunos pacientes, las miopatías metabólicas que se descartan con biopsia de músculo, las enfermedades endocrinas, ¿no? Hipotiroidismo, la enfermedad de Addison, deficiencia de vitamina D, compromisos neurológicos, la esclerosis múltiple, hemos visto ya algunos casos de esclerosis múltiple diagnosticados como fibromialgia, pero bueno, ahí tiene que ver mucho la experticia del examen neurológico, ¿no? Enfermedades psiquiátricas, ¿no? Una paciente con depresión que no se quiere movilizar, algunos medicamentos como las estatinas, que son bien frecuentes que dan dolor muscular, los inhibidores de la aromatasa. Acá tenemos los criterios del ACR que comentaba yo hace un momento del año 90, ¿no? Donde van a describir si 11 de 18 son positivos, entonces podemos definir también como fibromialgia en una paciente con una historia de dolor, ¿no? Difuso. Por eso ellos comentan de derecha, del lado derecho del cuerpo, el lado izquierdo del cuerpo, ¿no? O sea, tiene que ser difuso. Y ahí está la definición, en esta pantalla está la definición de cada punto de fibromialgia que se empareja. El occipucio, la cervical baja, el trapecio, el supraespinoso, ¿no? La segunda costilla, el epicondilo lateral, el glúteo, el trocánter mayor y la rodilla en la parte media. Entonces, eso es un punto. Entonces, pero tenemos otros criterios del ACR 2010, si bien nos sirvieron por mucho tiempo para clasificar los del 90, ahora vemos que es mucho más general el diagnóstico, los criterios de clasificación. Tenemos principalmente para diagnosticar un paciente con dolor que está presente por lo menos 3 meses, y el paciente no tiene que tener otras enfermedades que expliquen esto, y además un test, ¿no? El test que se usa para poder evaluar el puntaje que involucra ya no puntos, sino zonas, como ven ustedes acá, ¿no? Zonas de corporales, ¿no? Entonces, por ejemplo, y ahí ya va a haber otras cosas, otros síntomas también agregados, que es fatiga, ¿no? La alteración del sueño, por ejemplo, que también están considerados dentro de ellos sus síntomas más somáticos, ¿no? Y de la fibromialgia, hay test que usualmente no lo hacemos en consultorio, esto solamente lo he puesto para tenerlo en claro que en algunos estudios a gran escala sobre fibromialgia se pueden ver. A ver, ¿cuál es el impacto social y económico de tener fibromialgia
en la sociedad. El principal problema es la discapacidad laboral, las rupturas familiares, los conflictos, ¿no? Y el tratamiento va a involucrar 3 áreas en específico: manejo del dolor, compromiso emocional y terapia física. Si yo solamente me centro en la medicación, no vamos a tener éxito, porque estos pacientes tienen alto compromiso emocional, ¿no? Eso va a hacer que no consuman la medicación, que no sigan el ritmo que se le indica en la terapia. Entonces, el enfoque inicial de un paciente con fibromialgia es la educación, programa de ejercicios, farmacológico, evaluación de terapia física, manejo psiquiátrico y terapia del dolor. Como hemos comentado, nosotros usamos mucho la metriptilina, podemos usar la duloxetina, perdón, los anticonvulsivantes como gabapentina o pregabalina. La terapia física es importante a la cabeza, la natación también como terapia importante de ejercicio, ¿no? La psicoterapia conductual es muy importante para poder manejar a los pacientes con fibromialgia también, porque tienen alto compromiso emocional, ansiedad o depresión. Este gráfico nosotros nos hace ver qué cosas tenemos que hacer con nuestros pacientes, educarlo primero, ¿no? Una vez que acepte su enfermedad, porque hasta eso se demora, porque son pacientes pues, muy complicados con respecto a su toma de decisiones, una vez que aceptan su diagnóstico, hay que explicar sobre la fisiopatología, el tratamiento, el pronóstico, un cerco de ayuda familiar, no solamente del paciente, y ver cuáles son las posibilidades de los roles del paciente y del médico. Los objetivos individuales se tienen que definir, ¿no? Para poder ver qué es lo que vamos a esperar en el paciente en los primeros meses de tratamiento. Y ya poco a poco iniciar una dosis baja e ir aumentando la dosis, ¿no? Para que los efectos adversos de estos medicamentos, usualmente sueño, ¿no? Alteración de la memoria, no sean tan, digamos, estrictos, tan fuertes en estos pacientes. Y el tratamiento no farmacológico como compromiso o evaluación de terapia conductual sería importante. Luego, cuando vienen, tendríamos que reevaluar todo esto, si se ha seguido con todos los objetivos que hemos planteado, ¿no? Si hay eficacia en los medicamentos, si hay eventos adversos, si ha habido algunas barreras para el tratamiento no farmacológico y el manejo del dolor, que es importante. Según los tratamientos, tenemos que uno de los más altos niveles para poder dar de tratamiento para la fibromialgia lo tenemos en la metriptilina, la duloxetina, ¿no? La fluoxetina, inclusive como antidepresivo, y la gabapentina o pregabalina. Luego todos los demás son, digamos, de diferentes niveles de evidencia menores, ¿no? Pero lamentablemente, como ustedes ven al lado derecho, casi todos tienen eventos adversos muy importantes. Todos deben empezar con dosis bajas por los eventos adversos que tienen, ¿no? Usualmente empezamos con 10 miligramos, luego le vamos hasta 50. Algunos que quedan con mantenimiento de 25. En algunos estudios se ha evidenciado que hay mayor eficacia de la metriptilina comparada con el duloxetina para el sueño y fatiga, y la alternativa sería la ciclomesapina si no nos ayuda en esto. Si no hay una respuesta adecuada a ellos, bueno, la metriptilina, entonces podríamos usar duloxetina o gabapentina o pregabalina, que es lo que más usamos nosotros. Si no tolera, por ejemplo, la metriptilina o le da mucha fatiga, como comento, tenemos las dos opciones, la duloxetina y la pregabalina, que es lo que más usamos. Y hay combinaciones también. En fibromialgias muy severas, de mucho compromiso, con poca respuesta, tenemos que mezclar, ¿no? Podemos mezclar duloxetina en la mañana, más una pregabalina o gabapentina en la noche, o fluoxetina en la mañana, más ampicilina en la noche, ¿no? Y se agrega a ello manejo de dolor con paracetamol o tramadol. Ojo, estos pacientes no es que tengan una inflamación, como para poder darle un antiinflamatorio o analgésico tipo ibuprofeno, naproxeno, o sea, tendríamos que bloquear el dolor, más bien es más efectivo paracetamol o tramadol. Los otros fármacos tendríamos que ver paracetamol, tramadol, y los AINES no son de primera línea porque no estamos hablando de un proceso inflamatorio. Hay otros medicamentos que están en estudio para poder ser usados en este tipo de pacientes, como la memantina, el pramipexol y el rituximab. ¿Cuál es la recomendación a nuestros pacientes? Es manejo crónico del dolor.
Debemos hablar con la familia, ¿no? Con los padres, con los hermanos, con los hijos, con el esposo o esposa de que esta es una enfermedad real y no es imaginario, porque usualmente los familiares piensan que se está imaginando el dolor, porque como es un dolor difuso, han ido a muchos médicos, han hecho muchos exámenes, nunca le han encontrado nada, entonces dicen, pues no, esto no hay nada, porque todo lo demás es negativo y no hay nada, esto no es cierto. Después tenemos que hablar con el familiar, familiares para decir, existe este síndrome y es real. Hay que cumplir las indicaciones del médico porque cada paciente va a tratarse de manera individualizada. Muchos médicos, inclusive en estas épocas que ya las cosas han cambiado, le tienen mucho conflicto tener pacientes con fibromialgia porque son pacientes usualmente mujeres, muy demandantes, y es difícil ser médico tratante de una paciente de este nivel porque casi todos tienen tratamiento psiquiátrico. Y me refiero a tratamiento psiquiátrico no porque tengan una patología psiquiátrica, o sea, digamos, que tengan, no sé, delusiones, lo que fuera, no, básicamente depresión y ansiedad. La idea es encaminar al paciente, encaminar a la familia y que el médico pueda ir de la mano para el manejo farmacológico y no farmacológico. A ver, quiero ver aquí. No sé si. Ahí está. No, creo que no se ve. Bueno, chicos, no sé. A ver, vamos a ver. Comenzamos con las preguntas. No sé si hay alguna pregunta sobre la fibromialgia. Recordar que esta patología las van a ver ustedes siempre, ¿no? En el SERUM, en el internado, inclusive en hospitales grandes, donde parecería que no lo van a ver, pero claro, van a ver fibromialgia asociada con otra enfermedad reumática, ¿no?